paso número 1. Hoy vamos a hablar de la salvación. Esta clase se llama Salvo. ¿Qué es lo que define si yo soy salvo o no? El concepto de salvación viene a definir aquella vida que nosotros tenemos cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. El estado de salvación dentro del concepto cristiano nos habla de aquellas personas que han sido redimidas o que han empezado a tener una relación con Dios. Aquellas personas que van a llegar a la vida eterna en el cielo. Cuando nosotros hablamos de salvación, es un tema tan complejo y tan profundo que nosotros no podemos llegar a entender, pero es importante que tú y yo podamos conocer acerca de la salvación. Nosotros nunca vamos a entender a profundidad este tema porque es un tema que nace de Dios y muere en Dios. Y para poder entenderlo a profundidad necesitaríamos conocer a Dios. Y nuestra mente no alcanza a hacerlo. Pero es importante de que aunque nosotros no podamos entender en su totalidad lo que representa o significa el concepto de salvación o la doctrina de salvación, nosotros tengamos un conocimiento acerca de esta doctrina, acerca de lo que es la salvación. Hablando de salvación, nosotros podemos empezar a entender o a pensar aquello que dice la Escritura, que Él nos predestinó, que hay muchos o hay algunos que han sido predestinados por Dios. Entonces esta predestinación me habla y me dice que unos fueron creados o nacieron para ser salvos y otros nacieron para perderse. Ahora, si yo me baso solamente en ese concepto, yo puedo decir, listo, si ya está definido, si yo voy a ser salvo o no voy a ser salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo desee. ¿Por qué? Porque no es necesario, cuidar de esa salvación, porque esa salvación ya está definida. Pero entonces nos vamos a lo cuando el apóstol escribió que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Entonces me está hablando de que la salvación es algo que yo tengo y que puedo llegar a perder o puedo dejar de tener si no lo cuido de una manera irresponsable. Ahora, nosotros como te digo, no podemos llegar a comprender el misterio que hay en la salvación, porque hay algunos que definitivamente van a ser salvos y hay otros que, como Judas, el caso de Judas, que Jesús lo llamó hijo de perdición. Más sin embargo, aunque no lo podemos entender, quiero insistir en esto, sí debemos conocer ¿qué es la salvación? Debemos conocer cómo alguien puede ser salvo. Yo quiero que tú te preguntes ahí donde estás, ¿cómo alguien puede ser salvo? ¿Qué necesita una persona para ser salva? Si nosotros empezamos a pensar en el futuro, nosotros necesitamos comprender el concepto de salvación. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, aquí encontramos un concepto bien especial y es ese libro
de la vida. El libro en donde está escrito los nombres de todas aquellas personas que son salvas. Si alguna vez usted hizo la oración de fe, recuerde muy bien que cuando hacemos la oración de fe siempre hay una frase que dice: escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Esa frase habla de que por favor le pedimos a Dios que por favor nos incluya dentro de la lista de aquellas personas que son salvas. Ahora, la gran pregunta que yo puedo hacerte es: ¿cómo una persona puede ser salva? ¿Qué se necesita para yo poder ser salvo? ¿Cómo yo puedo pasar de un estado de condenación a un estado de salvación? ¿Cómo puedo pasar yo de un estado de perdición a un estado de salvación? Básicamente, el mundo entero está dividido en dos estados: perdición o salvación. Aquellas personas que no tienen a Dios, que no han aceptado a Dios, que no han tenido una relación con Él y que están en perdición. Y aquellas personas que son salvas. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos para este momento es: ¿cómo yo puedo pasar de un estado de perdición a un estado de salvación? Hablemos primeramente de lo que es la vida pasada. Cuando hablamos de la vida pasada, naturalmente entendemos aquellas cosas que nosotros hacíamos antes de estar en Cristo. Cuando hablamos de la vida pasada, siempre hemos comprendido que se trata de aquellas cosas que nosotros hacíamos, o aquellos pecados que cometíamos antes de empezar a asistir a la iglesia o antes de rendirle nuestra vida a Dios. Mas sin embargo, yo quiero que nosotros hoy ampliemos ese concepto de vida pasada. Si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este texto está hablando de la muerte espiritual que genera nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces yo quiero que nosotros ampliemos el concepto de vida pasada no solamente a un tiempo específico, sino que nosotros ampliemos el concepto de vida pasada a acciones que nosotros cometemos, que nosotros ampliemos el concepto de vida pasada a pecados que nosotros cometemos, a esas cosas que nosotros hacíamos antes de Cristo, a esas cosas que nosotros hacíamos pero que aún estamos haciendo o que hemos vuelto a hacer. Es decir, que por lo menos yo tengo mi vida con Dios, yo llevo muchos años yendo a la iglesia, pero antes de conocer al Señor, antes de yo tener una relación con Él, yo era una persona que utilizaba un lenguaje soez, un lenguaje vulgar. Era una persona que era reconocida por mi manera grotesca de hablar o mi manera vulgar de hablar. Ahora yo estoy en Dios nuevamente. Pero aún estando en Dios, llega una temporada de mi vida, aún yendo yo a la iglesia, vino un tiempo en mi vida en el que yo volví a ese lenguaje, en el que yo volví a ser vulgar, en el que yo volví a ser soez, en el que yo volví a utilizar ese lenguaje grotesco. Entonces podemos decir que yo volví a mi vida pasada. Aunque estoy en Dios, aunque no he dejado de ir a la iglesia, si yo sigo cometiendo aquellos delitos y pecados que yo cometía antes de recibir a Jesús, aún estoy en mi vida pasada. La vida pasada no es determinada por un tiempo o una temporada específica, sino que es determinada también por las acciones que cometemos. Podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos tener una relación con Dios, podemos estar haciendo todas las cosas que parecen cristianas y seguir viviendo una vida pasada.
Porque recuerde que no se trata del tiempo, sino de las acciones que estamos cometiendo. Entonces nuestra condición antes de Cristo era que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros podemos ahora estar en la iglesia y seguir muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, cuando hablamos de la vida pasada, también hablamos de esa condición humana que viene con nosotros. En Romanos 3:23, claramente la Biblia nos habla de esa condición que nosotros traemos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos hacemos partícipe del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo así que por cuanto todos pecaron? Cuando la Biblia se está refiriendo a que todos pecamos, se está refiriendo al pecado que cometió Adán en el principio. Recuerde que la desobediencia de ellos trajo sobre nosotros una maldición de pecado que nos hace estar naturalmente separados de Dios. Es por eso que para el ser humano de hoy en día es muy difícil vivir una vida con Dios, porque por nuestra naturaleza, amados, nosotros siempre vamos a estar apartados de Dios. Nuestra naturaleza humana nos va a querer arrastrar en todo el tiempo a nuestra vida pasada. Y por cuanto arrastramos eso, entonces nuestra condición natural es estar alejados de Dios. Nuestra condición natural es estar separados de Dios. Eso es una vida pasada. La vida pasada es aquella que está lejos de Dios. Ahora, la Biblia también define el estado de condenación y el estado de salvación. Y la Biblia también nos dice qué es lo que hace a una persona que sea condenada y qué es lo que hace que una persona sea salva. Vámonos a Juan capítulo 3 versículo 18, y en ese capítulo 3 nosotros vamos a encontrar inmediatamente y claramente cómo la Biblia nos enseña qué es lo que hace que yo sea condenado o que yo sea salvo. Dice el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, lo que hace que una persona pase de condenación a salvación no es ir a la iglesia, no es orar, no es leer la Biblia. Lo que hace que esa persona pase de condenación a salvación es creer en Jesús. Toda persona que cree en Jesús ha sido salva. Yo quiero que nosotros entendamos este concepto de salvación de la siguiente manera. La salvación es el punto inicial de toda carrera. Cuando nosotros creemos en Jesús, yo quiero que usted se imagine aquella persona que está parada en una línea de partida. Toda persona que cree en Jesús se ha parado en esa línea de inicio, en esa línea de partida, y ha salido del estado de condenación para ahora entrar en la salvación. Ahora, hablemos de esa obra de Dios en lo que se refiere a la salvación. Hay dos conceptos o dos cualidades bien importantes que nosotros debemos tener claros y que nosotros debemos entender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, número uno, comprender la salvación. Nosotros podamos conocer la salvación de Dios para con nosotros. Y número dos, para que nosotros podamos ministrar e impartir salvación sobre los demás.
De estos conceptos que te estoy hablando es de la misericordia y el amor. La salvación nace de la misericordia y el amor. El amor de Dios, que fue el que hizo que mandara a su Hijo y que nos buscó, es el amor de Dios el que nos busca a nosotros. Si nosotros estamos hoy aquí, si tú estás allí viendo este discipulado, es gracias al amor de Dios que te atrajo, que suplió a tus necesidades, el amor de Dios que se manifestó cuando tú más lo necesitabas, el amor de Dios que fue propicio a tus necesidades, el amor de Dios que te dio una palabra de pronto cuando tu ánimo estaba decaído, el amor de Dios que trajo provisión cuando no tenías nada, el amor de Dios que trajo sanidad cuando tu cuerpo estaba enfermo. Es ese amor el que nos sedujo. Decía el profeta: tú me sedujiste con lazos de amor. Fui atraído a ti. Es decir, que Dios nos busca con amor. Es ese amor de Dios el que se acerca a nosotros para suplir nuestras necesidades, para dar respuesta a nuestras inquietudes. Pero la salvación no solamente se trata de amor. La salvación también se trata de misericordia. ¿Por qué se trata de misericordia? Porque aunque Dios ha extendido su infinito amor para con nosotros, porque aunque Dios nos ha buscado, muchas veces nosotros no respondemos a ese llamado de Dios. Muchas veces nosotros nos apartamos de ese camino. Muchas veces nosotros volvemos a nuestra vida pasada, de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Muchas veces nosotros volvemos a esa condición de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y es la misericordia la que hace que Dios nos vuelva a buscar una vez más para que nosotros volvamos a tener esa relación con Él. Entonces el amor de Dios es el que me busca y la misericordia de Dios es la que insiste cada vez que yo quiero desistir. Ahora, ¿por qué te decía que en este punto nosotros vamos a poder entender esa salvación de Dios para con nosotros? Porque vamos a comprender entonces que Dios siempre va a querer que nosotros seamos salvos, y Él va a buscarnos una y otra vez, y Él va a insistir una y otra vez, y su infinito amor y su infinita misericordia van a estar sobre nosotros una y otra vez. Pero también te decía que estos dos conceptos te van a ayudar para que tú puedas manifestar salvación a otros. ¿Por qué? Porque es a través del amor de Dios que nosotros nos acercamos a nuestra familia, a nuestros allegados. Es a través del amor de Dios que nosotros vamos y predicamos ese mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Pero es por medio de la misericordia de Dios que nosotros podemos lograr que aquellas personas que son reacias al mensaje, que aquellas personas que no quieren escuchar el mensaje, sean salvas. Es a través de la misericordia de Dios que yo voy a predicar una y otra vez y no me cansaré de hablarle de Dios a aquellas personas que aún no lo han aceptado, que saben la verdad pero que no quieren aceptarlo en su corazón. Es la misericordia la que me permite insistir y nunca desistir de predicar el mensaje de salvación. Aunque lleve años haciéndolo, lo voy a seguir haciendo porque la misericordia de Dios es eterna. Ahora, si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo quiero que ahí en su Biblia usted resalte esta frase: aun estando nosotros muertos en pecados. En el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Yo quiero que resaltemos esta frase porque es bien importante para entender el concepto de salvación. Aún estando muertos, Él nos dio vida. Lo que me quiere decir esta frase es que la salvación no viene por la ausencia de pecado. La salvación no viene cuando una vida es transformada. Dios imparte salvación. Dios nos da vida aún estando en pecado. Es decir, que una persona que aún está en pecado puede recibir salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, recuerde que se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Es la fe la que permite que una persona sea salva. Es la fe la que permite que una persona salga de un estado de condenación y empiece a vivir en salvación. Ahora, yo quiero que usted se imagine o pongamos esto en contexto, en un ejemplo. Una persona que de pronto es adicta a cualquier tipo de drogas, que vive en adicción. Cualquier tipo de adicción, o una persona que de pronto vive en mentiras, una persona que vive en envidia, una persona con baja autoestima, una persona que está pasando por algún tipo de pecado, sea adulterio o fornicación. Esta persona un día va a una iglesia o va a algún evento, a alguna campaña, y en aquel momento aquella persona sintió que Dios le tocó, sintió el amor de Dios y decide creer en Él. Decide aceptar a Jesús en su corazón. Ese es el punto inicial y este va a ser nuestro punto inicial. Ese momento es el punto inicial. Aquella persona que creyó en ese momento fue salva. Aunque siga su condición, en ese momento esa persona no dejó de ser adicta. Ese día esa persona no dejó de ser mentirosa, no dejó de engañar, no dejó de robar, no dejó de ser adicto a las drogas, no dejó de tener baja autoestima, no dejó de tener envidia. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es su condición espiritual, la condición de su alma. Dejó de ser un condenado y pasó a ser un salvo. Punto número 1. El punto inicial, por eso le decía, el punto inicial de nuestra vida es la salvación. La Biblia es clara en Efesios, en el versículo 5, cuando dice que aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida. Aún estando nosotros en nuestra vida pasada, Él nos entrega la salvación. ¿Pero por qué nos entrega la salvación? Porque hemos creído en Él. Por eso dice, por gracia somos salvos. Esto lo volvemos a confirmar en Romanos. Cuando leemos Romanos capítulo 5, también el apóstol nos vuelve a enfatizar acerca de lo que es la salvación y de cómo se recibe la salvación aún estando nosotros en pecado. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente vuelvo a insistir, la salvación es derramada sobre nosotros en un punto inicial. Un punto inicial que no ha manifestado ningún tipo de cambio en nosotros. En nosotros aún no hay hábitos de lectura. En nosotros aún no tenemos hábitos de ir a la iglesia, ni de oración, ni de buenas obras. Nada ha cambiado en nosotros. Pero si cualquier persona decide creer en Dios, en ese momento que empezó a creer en Jesucristo, esa persona fue salva. Ahora, el verdadero reto viene desde ese momento, porque ese día esa persona recibió un regalo. Pero es claro que a partir de ese día esa persona tiene la responsabilidad de cuidar el regalo que le han entregado. Es entonces cuando nosotros tenemos el gran reto de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que hago aquí un entre paréntesis, ese es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, iglesia, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En cuáles obras confías tú que te van a dar salvación? ¿Por cuáles obras crees tú que de pronto tú vas a recibir salvación? Ahí en la pregunta número 8 del discipulado nos lo dice. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas va a ser salva? Mucha gente cree que son salvas yendo a la iglesia. Otra gente cree que serán salvos haciendo buenas obras. Otros dando limosnas. Otros no haciéndole el mal al prójimo. Mas sin embargo la Biblia es clara que la única forma que nosotros recibimos salvación es por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Cristo es la que nos hace ser salvos. Y por eso dice la Escritura que la salvación se recibe por gracia. ¿Qué es gracia? La palabra gracia significa un regalo no merecido. Lo cual quiere decir de que Dios nos da gratuitamente la salvación. Nosotros no podemos hacer nada fuera de creer que somos salvos. No podemos hacer nada para recibir la salvación. Entonces, nosotros entendemos que para ser salvos necesitamos creer en Jesús. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a otro punto, y es que la fe me da salvación, pero la fe también me hace ser hijo de Dios. Cuando yo soy salvo, inmediatamente me convierto en hijo de Dios. Cuando yo soy salvo, inmediatamente dejé de ser criatura para ser hijo de Dios. Entonces entendemos la salvación como un punto inicial en el que nosotros aún vivimos nuestra propia vida, aún hacemos lo que naturalmente hacíamos en nuestra vida pasada, vivimos muertos en delitos y pecados, pero somos salvos porque hemos creído en Jesús. Ahora, ¿para qué yo soy salvo? ¿Para qué dejé de estar en este estado de condenación? Ahora ya no estamos hablando del punto inicial, ahora estamos hablando de la carrera que empiezo a correr una vez se me es entregado este regalo. Entonces te dije que la salvación era como el punto de inicio, la línea de inicio de una carrera. De una carrera que nosotros debemos correr, como decía el apóstol Pablo, que nosotros debemos correr como los buenos atletas. Una carrera en la cual van a venir los verdaderos cambios. Entonces el regalo se me es entregado, pero este regalo, que es la salvación, para que yo pueda conservarlo, necesito tener una nueva vida. Entonces es allí cuando entendemos que como yo puedo perder la salvación, yo debo dejar mi vida pasada. Y es cuando entonces el que era adicto a las drogas, que fue salvo siendo adicto a las drogas, empieza a dejar las drogas porque quiere cuidar el regalo de salvación que le dieron. Entonces el que era ladrón y fue salvo siendo ladrón, empieza a dejar de ser ladrón porque quiere cuidar el regalo que le dieron. El que era adúltero fue salvo siendo adúltero, pero entonces empieza a dejar de ser adúltero porque quiere cuidar el regalo que le dieron. El que tenía baja autoestima, el que tenía envidia, el que tenía problemas de ira, entonces fue salvo teniendo baja autoestima, teniendo heridas en el corazón, teniendo ira, teniendo envidia. Fue salvo, pero ahora va a empezar a cambiar esos aspectos de su vida porque quiere cuidar la salvación que le dieron.
Ahí es cuando nosotros entendemos lo que el apóstol decía cuando dijo: cuiden con temor y temblor la salvación. Cuidar con temor y temblor la salvación representa que nosotros tenemos un compromiso de vivir una nueva vida. Porque Dios no nos dio la salvación para que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana. No somos salvos para que nosotros llevemos la vida como querramos. Entonces, como yo soy salvo por medio de la fe en Jesucristo, voy a hacer lo que yo quiera. No, porque la fe te da la salvación, pero tus acciones te la pueden quitar. Te la voy a decir una vez más. La fe te da la salvación, pero tus acciones te la pueden quitar. Tu estilo de vida te puede quitar la salvación. Si tú aún vives muerto en tus delitos y pecados, tu estilo de vida te está quitando la salvación. Ahora, ¿para qué somos salvos? Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué soy salvo? Para tener vida. Pero no para tener cualquier estilo de vida. Dice para tener vida y que esa vida sea en abundancia. Aquí es donde viene el verdadero reto. Porque quizás cada uno de los que está hoy allí viendo esta lección número 1 ha sido salvo. Ha creído en Dios y fue salvo. Mas sin embargo, si no es así, es un buen día, es un buen momento para que tú empieces a creer en Dios y seas hoy salvo. Pero ahí viene un reto, y es cuando empezamos a correr esa carrera. Y es que esa carrera no la debemos correr en escasez, sino que la debemos correr en abundancia. Esa carrera hemos sido llamados para correrla, no en mediocridad, no en temor, hemos sido llamados para correrla en abundancia. Una persona puede pasar toda su vida ganando y perdiendo la salvación. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan misericordioso que Él nunca se va a cansar de ofrecerte salvación. Él siempre te la va a ofrecer. Mas sin embargo, aunque Él siempre te va a ofrecer la salvación, eres tú quien debe vivir una nueva vida en Cristo. Por eso el título de este discipulado es Nueva Vida en Cristo. Porque el verdadero reto no está en ser salvos, el verdadero reto está en vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos como sus hijos. Vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos en abundancia en todas las áreas de su vida. Toda persona que ha sido salva tiene la vida eterna, y al tener la vida eterna, entonces tienes la autoridad de ser hijo de Dios, pero también tienes la promesa y el llamado a llevar una vida en abundancia en tu vida laboral, en abundancia en tu vida personal, en abundancia en tu vida familiar, en abundancia en tu vida amorosa, en abundancia en tu vida social, en abundancia en todas las áreas de tu vida. La salvación se nos fue dada para que nosotros llevemos una vida nueva, pero una vida en abundancia. Y es aquí donde empieza el verdadero reto, porque ahora ya no estamos en la línea de partida. La línea de partida fue el día que aceptaste a Jesús en tu corazón. Y si lo aceptaste hoy, hoy es tu línea de partida. Si lo aceptaste hace 10 años fue tu línea de partida. Ahora todos los que hemos sido salvos estamos en una carrera. Una carrera no por llegar primero a la meta, sino una carrera por llegar a esa vida en abundancia que Dios nos prometió a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras.
El Señor, cuando pensó en nosotros, amados, no pensó en otra cosa, sino en buenas obras. Dice, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que Dios preparó todo para que tú fueses salvo, pero para que tú llevaras una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 creo que es el versículo que más utilizamos cuando queremos hablar de salvación. De modo que si alguno está en Cristo, ojo, en Cristo, significa haberlo aceptado como su Salvador. En Cristo significa que usted cree en Él. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Cuando usted decidió aceptar a Jesús en su corazón, Dios le dio la oportunidad de llevar una nueva vida. Esa nueva vida que se nota, esa nueva vida que trae abundancia, esa nueva vida que Dios diseñó para ti. Ahora dice que nosotros somos nuevas criaturas. Pero en la segunda parte dice los cambios que hay para las nuevas criaturas. Para ti, sobre ti tiene que haber un cambio. Y ese es mi deseo, que durante este discipulado tú puedas empezar a caminar en esa nueva vida que Dios tiene para ti. En ti tiene que haber un cambio. Dice el versículo, la parte B, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí en la pregunta 17 de su libro, de esta lección, le preguntan ejemplos de lo viejo. Y yo quiero que allí en esa pregunta usted empiece a escribir las cosas viejas en su vida. Quizás para algunos las cosas aún actuales, temores, inseguridades, baja autoestima. De pronto usted es una persona llena de envidia. De pronto usted es una persona que puede ser problemática, una persona que puede ser amargada, una persona que aún está en pecados, algún tipo de pecado. De pronto le gusta consultar a los brujos, le gusta leer el horóscopo. Es una persona que está de pronto aún envuelta en cierto tipo de adicción. Y usted allí en esas líneas, usted va a escribir eso viejo. Lo que usted era, su vida pasada. Y va a escribir lo nuevo también. Va a escribir lo que usted va a hacer. Hacia dónde usted va a caminar. En la persona que usted se va a convertir. De pronto usted es una persona que le tiene temor a hablar en público. Esa es su vida pasada. Pero ahí va a empezar a escribir lo nuevo de Dios para su vida. Porque allí es donde está el verdadero reto que nosotros tenemos en la salvación. Cuando nosotros entendemos la salvación desde esta perspectiva, amados, nosotros vamos a entender lo siguiente. Número 1, la salvación se recibe por fe. Como se recibe por fe, yo puedo estar seguro que soy salvo porque creo en Jesús. Número 2, la salvación se imparte por fe. Los demás la reciben por fe. Lo que quiere decir es que aunque nosotros tengamos personas a nuestro alrededor que aún vivan en su vida de pecado, ellos pueden ser salvos. No necesitan cumplir ciertos requisitos religiosos, sino que el trabajo de la salvación de Dios empieza en mí. Y no necesito enfocarme en los demás. Cuando usted entiende el concepto de salvación, usted entiende que usted es salvo para usted llevar una mejor vida. Cuando usted entiende eso, amado, usted no va a vivir su vida en función de el servicio. Usted entiende que usted no fue salvo para servir. Usted entiende que no fue salvo para ir a la iglesia. Usted no es salvo para leer la Biblia. Usted no es salvo para orar. Usted ha sido salvo para vivir una vida en abundancia. Y eso incluye su vida eclesial, claro que sí, pero no somos salvos para llevar una vida que parece, sino para tener una vida que es en abundancia. Cuando enfocamos la salvación en
ropa, en hábitos, en prácticas, en ir a la iglesia, en leer la Biblia, cuando enfocamos la salvación en eso, creamos una carátula. Y es allí donde se levantan cristianos religiosos. Pero si usted enfoca la salvación en la condición de su alma y en el trabajo que usted tiene por tener una nueva vida en Cristo, entonces se va a cumplir lo que dice, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque usted día tras día se va a levantar con el ánimo de ser una mejor persona, de trabajar en sus actitudes, de trabajar en sus temores, de trabajar en sus pecados, de vencer las adicciones. Usted se va a levantar con el ánimo de ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque usted ha sido salvo. Y número 3, por último, usted va a comprender entonces que la tarea que nosotros tenemos es llevar esa nueva vida en Cristo. La salvación ha sido dada por fe, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar una nueva vida en Cristo. Y yo hoy quiero animarte a que ahí donde estás, tú puedas asumir el reto de cómo era tu vida, lo que Cristo hizo por ti y cómo va a ser tu vida, tu andar diario de ahora en adelante. Tú puedas asumir ese reto de llevar una nueva vida en Cristo. Es importante que nosotros en esta nueva vida empecemos a crear nuevos hábitos. Es por eso que para esta semana vamos a iniciar con la lectura diaria de la Escritura. Y vamos a iniciar con el libro de Juan. Todos los días vamos a leer un capítulo del libro de Juan. Empezamos en orden, vamos a leer Juan capítulo 1, al día siguiente Juan capítulo 2 y así en orden hasta llegar al Juan capítulo 7. Y vamos a memorizar Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Lo leímos durante nuestra clase y en eso se basa esta enseñanza. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos lo vamos a memorizar durante esta semana. Y ahí donde estás, permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada estudiante que Dios que ha tomado la decisión de prepararse en conocimiento, de levantarse y de tener una nueva vida en ti. Hoy comprendemos que la salvación es un regalo que nosotros hemos recibido porque creemos en ti. Pero también entendemos el compromiso que tenemos, Dios, de llevar una nueva vida en Cristo. Yo hoy te pido que a cada uno, Dios, le des de tu espíritu para que lleven esa nueva vida en ti. Que puedan vencer esos hábitos, que puedan romper esos estigmas, que puedan vencer esos temores y que empiecen a llevar una nueva vida. Que si son prácticas de pecado, que si son inseguridades, que si son temores, que si son áreas que aún no han podido trabajar por medio de tu espíritu, lo puedan lograr. Danos el denuedo, la valentía y la gallardía para poder vencer ante las dificultades que se nos presenten en todo este proceso de discipulado. Pero sobre todo darnos la sabiduría para poder llevar una nueva vida en Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. No vuelvo atrás.